Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Hoy les traigo una historia que ha dejado a todos hablando. Esla Turkoglu y Halil İbrahim Ceylan, dos nombres que no dejan de sonar, se han reencontrado después de un distanciamiento lleno de rumores. Hace apenas unos meses, la relación entre Esla y Halil parecía rota sin posibilidad de arreglo. En eventos públicos, evitaban mirarse y las redes sociales se llenaban de especulaciones. Sin embargo, una reciente aparición conjunta en un evento benéfico en Estambul ha desatado un torbellino mediático. Las cámaras captaron a la pareja intercambiando sonrisas, y las redes explotaron con la pregunta, ¿qué pasó entre ellos? Según una fuente cercana, todo comenzó cuando Halil se acercó a Esla detrás del escenario y, con una voz suave, le dijo, Esla, sé que no es fácil, pero quiero que hablemos. Ella, visiblemente incómoda al principio, respondió, Halil, lo que pasó nos dejó cicatrices, no es algo que se borre de la noche a la mañana. Esta breve conversación, captada por un testigo, habría sido el inicio de una reconciliación que pocos creían posible. En una entrevista reciente, Esla confesó, perdonar a Halil no fue fácil. Pasamos por momentos muy duros. Hubo lágrimas, hubo silencio, pero también hubo recuerdos hermosos que no pude ignorar. La sinceridad de sus palabras conmovió a sus fans, quienes inundaron sus publicaciones con mensajes de apoyo y esperanza. Por su parte, Halil no se quedó atrás y declaró, yo cometí errores. No soy perfecto y nunca pretendí serlo. Pero aprendí que el orgullo no vale más que las personas que amas. Esta frase se convirtió en tendencia en Twitter en cuestión de horas, y muchos elogiaron su humildad y madurez. El reencuentro en el evento benéfico no fue casualidad. Según reportes, ambos habían estado en contacto gracias a un proyecto televisivo que coincidió con sus agendas. El primer encuentro fue tenso, pero poco a poco las conversaciones pasaron de lo profesional a lo personal. Esla admitió que hubo noches enteras de charlas sinceras, donde se dijeron cosas que habían callado por meses. Testigos del evento aseguran que en un momento, mientras la música sonaba, Halil tomó la mano de Esla y le susurró algo al oído que la hizo sonreír de una manera que no se veía desde hace tiempo. Fue como ver una película romántica en vivo, comentó una fan que logró estar cerca. En las redes sociales, el tema ha dividido opiniones. Algunos celebran la reconciliación, otros advierten que perdonar no significa olvidar. Pero lo que es indudable es que Esla y Halil han sabido mantener la atención del público, no con escándalos vacíos, sino con una historia de emociones reales, errores, aprendizajes y segundas oportunidades. No sé qué nos deparará el futuro, concluyó Esla en la entrevista, pero sé que hoy estamos en paz, y eso es lo más importante. Y así, con una mirada cómplice entre ellos, dejaron claro que el pasado puede doler, pero también puede enseñarnos a valorar lo que tenemos frente a nosotros. Tras aquel evento en Estambul, la atención mediática no hizo más que crecer. Programas de televisión dedicaron segmentos completos a analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra entre Esla y Halil. Los foros de fans se llenaron de teorías, algunos aseguraban que la reconciliación era inminente, otros creían que todo formaba parte de una estrategia publicitaria para un nuevo proyecto. Sin embargo, quienes conocen a ambos insisten en que lo que está ocurriendo es genuino. Una periodista cercana al medio del espectáculo relató que, en los días posteriores al evento, Esla y Halil fueron vistos tomando un café en una pequeña cafetería del barrio de Cihangir. Un lugar tranquilo lejos de las miradas indiscretas. Allí, según el relato, permanecieron más de 2 horas conversando, a ratos sonriendo, a ratos con miradas serias. No parecían dos estrellas de televisión, sino dos personas comunes intentando recomponer algo importante, comentó la reportera. El círculo íntimo de ambos también ha comenzado a pronunciarse, aunque con cautela. Una amiga de Esla contó que la actriz había pasado por semanas de reflexión antes de acceder a reencontrarse con Halil. Ella tenía miedo de que se repitieran los mismos errores. Pero también sentía que, si no se daban otra oportunidad para hablar, quedaría una herida abierta para siempre, dijo. Halil, por su parte, confió a un colega del set que había estado asistiendo a terapia individual para trabajar su carácter y aprender a comunicarse mejor. La prensa turca, siempre atenta a cualquier movimiento, logró captar imágenes de ambos saliendo juntos de una reunión con un productor reconocido. Esto encendió los rumores sobre un nuevo proyecto televisivo que podría reunirlos en pantalla.
La posibilidad de verlos actuando juntos otra vez generó una ola de entusiasmo en redes sociales, donde etiquetas como almohadilla Slali vuelven y almohadilla segunda oportunidad se convirtieron en tendencia. Pero no todo ha sido un camino fácil. Días después de la euforia inicial, aparecieron comentarios críticos que cuestionaban la sinceridad de Alil y recordaban los motivos que llevaron a la ruptura. Algunos fans de Sla temen que ella vuelva a salir lastimada, mientras que otros defienden la idea de que las personas pueden cambiar. En respuesta a esta división, Sla publicó en su cuenta de Instagram una foto de un atardecer con la frase, "No todo el mundo entiende tu proceso, y está bien". El público comenzó entonces a debatir no solo sobre la pareja, sino también sobre el valor del perdón y las segundas oportunidades. En programas de entrevistas, psicólogos invitados comentaban que una reconciliación no es un retroceso si ambas partes han aprendido y crecido, mientras que otros advertían sobre la importancia de establecer límites claros. Entretanto, Alil decidió romper el silencio en sus redes. En un breve video, habló directamente a la cámara: "Sé que hay cosas que no puedo borrar, pero sí puedo construir algo nuevo a partir de lo que aprendí. Y esa es mi intención". El mensaje, acompañado de una mirada seria y sin artificios, acumuló millones de visualizaciones y miles de comentarios, desde los más esperanzados hasta los más escépticos. Una semana más tarde, un nuevo capítulo de esta historia se escribió en el Festival de Cine de Antalya, donde ambos asistieron por separado pero terminaron sentándose juntos en la gala de clausura. Los fotógrafos captaron el momento exacto en que Alil se inclinó para decirle algo a Sla y ella, después de escucharlo, soltó una pequeña carcajada. Esa imagen, congelada en cientos de portales de noticias, se convirtió en símbolo de un posible renacer de su relación. Lo que parece claro es que, más allá de la exposición mediática, Sla y Alil están gestionando este reencuentro con pasos medidos. Fuentes cercanas afirman que han acordado no apresurarse y centrarse primero en reconstruir la confianza. Ambos continúan con sus compromisos profesionales, pero no descartan que en un futuro sus caminos artísticos vuelvan a cruzarse. En una reciente entrevista radial, Sla dejó una frase que muchos interpretaron como una declaración velada: "Cuando alguien realmente te importa, las segundas oportunidades no se dan, se construyen día a día". La conductora del programa notó un brillo en sus ojos al decirlo, aunque Sla evitó mencionar nombres. Por ahora, el desenlace sigue siendo incierto. Tal vez el tiempo confirme si lo que comenzó con una conversación tímida tras bastidores en Estambul se convertirá en una historia de reconciliación definitiva o quedará como un capítulo más en sus vidas. Lo único seguro es que el público seguirá atento, porque esta historia, con sus matices de drama, romance y redención, ha logrado lo que pocas consiguen: que la gente hable no solo de ellos, sino también de sus propias experiencias con el amor y el perdón. Y así, mientras los focos se apagan y las cámaras guardan silencio, queda la pregunta en el aire: ¿estamos presenciando un regreso al amor o simplemente un último adiós con sonrisas? El tiempo, y solo el tiempo, tendrá la respuesta. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, mis queridas seguidoras. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejar su like y contarme en los comentarios qué opinan de esta reconciliación. ¿Creen que el amor verdadero siempre merece una segunda oportunidad?